Bendiciones. Acompáñame a leer en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bienvenido una vez más, gracias por estar aquí, por sacar este espacio para aprender conmigo acerca de la palabra del Señor. A propósito del tema que iniciamos ayer, donde hablábamos acerca del perdón, y decíamos que el perdón es un acto y una decisión de liberar a quien nos ha causado un agravio, una afrenta, a quien nos ha traicionado o a quien ha hecho algo malo hacia nosotros, y aparte también liberarnos a nosotros mismos de todos los sentimientos de rencor, todos los sentimientos de deseo de venganza y todo aquello que puede generar amargura en nuestro corazón. Hoy continuaremos hablando un poco más acerca del perdón, pero desde una perspectiva muy importante. Quiero que en esta oportunidad toquemos dos puntos interesantes. Uno es el perdón y el olvido, y otro es el perdón y la reconciliación. Quédate. Iniciamos leyendo acerca del Salmo 103, porque en esta palabra Dios nos dice que como está de lejos el oriente del occidente, asimismo Él pondrá lejos nuestras faltas y rebeliones. También en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 34 nos dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuántos alguna vez hemos dicho o hemos escuchado a alguien más decir: yo perdono, pero no olvido? La verdad es que el perdón desde la perspectiva de Dios sí incluye olvido, y no el olvido como el ejercicio de borrar la memoria. No es algo literal como que yo ya nunca me voy a acordar de lo que me hicieron, de que mi cassette se va a borrar por completo. No se trata de eso, sino el olvido desde la perspectiva de que ya yo no voy a atesorar en mi corazón los sentimientos de rencor, de que ya yo no voy a afrentar ahora, no voy a tomar venganza hacia esa persona por el dolor que me hizo pasar o por la mala experiencia que me hizo vivir. También hace referencia a que si yo vuelvo a entablar una relación con esta persona, no puedo cada vez que tenga un conflicto con ella traer a memoria o restregar en la cara aquello que antes me haya hecho. ¿A cuánto no nos ha pasado de que de pronto hubo alguien que nos falló? Y sobre todo de pronto en esto pensamos mucho en el tema de las relaciones de pareja. Y hubo alguien que nos falló, se equivocó y decidimos perdonarlo. Y cada vez que esta persona hace algo o cada vez que tenemos un conflicto, traemos a colación aquella situación que en el pasado nos afectó. La verdad es que yo creo que todos o muchos de nosotros hemos caído en eso. Yo también lo he hecho. Pero el olvido desde la perspectiva de Dios hace referencia a que yo ya no voy a sacar en cara a esta persona aquella situación que vivimos, aquel error que cometió hacia mí. Se trata de que yo saque de mi memoria esta situación dolorosa, de que yo aleje de mi corazón el rencor, esa mala intención, ese sentimiento de malicia, que todo el tiempo voy a estar como al pendiente de que a qué hora me falla, a qué hora lo hace, a qué hora lo repite, que el que lo hace una vez, vuelve y lo hace. Claramente esta persona que nos afrentó debe tener un proceso en el que también abandone sus malos hábitos y sus malos comportamientos. Pero hablando desde nuestra parte, el olvido hace referencia a que yo ya no voy a traer a memoria, de que yo ya no voy a encarar a esa persona y que cada vez no le voy a estar martillando y recordando: me fallaste y me hiciste y me acora esto y dónde estás. Y no, se trata de que mi corazón sane verdaderamente y de que yo pueda continuar sin cargar el peso de la malicia y el peso de estar recordando constantemente esa situación que viví.
Y por último está el perdón y la reconciliación. La verdad es que creo que quizá en alguna ocasión hemos dicho o hemos escuchado decir, yo perdono, pero ya no es lo mismo. Yo perdono, pero ya no le dirijo la palabra. Yo perdono, pero ya no la busco o no lo busco. Son expresiones que demuestran que aún el resentimiento está en nuestro corazón, que aún quizá albergamos sentimientos de rencor. Pero desde la perspectiva de Dios, el perdón sí implica reconciliación. ¿Tú te imaginas a Dios después del sacrificio de Jesús perdonando todos nuestros pecados, pero diciendo, yo no me reconciliaré con ellos? La verdad es que yo no me imagino qué sería de nosotros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 17 hasta el 19 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Dios nos perdona y se reconcilia a sí mismo con nosotros. Nosotros permanecíamos en enemistad con Dios. Luego, cuando vivíamos en el pecado, antes de que Jesucristo viniera a nosotros, porque aquel que se constituye en amigo del mundo, en amigo de sus deleites, de sus malos hábitos, de sus malos comportamientos, se constituye en enemigo de Dios. Y el propósito del sacrificio de Cristo era el traernos a nosotros el perdón de nuestros pecados, de todas esas afrentas que cometemos hacia nuestro prójimo y hacia el mismo Dios. Y además de eso, reconciliarnos. El proceso de reconciliación, aunque es un proceso diferente al del perdón, nuestro perdón y nuestra sanidad interior nos debe llevar a la reconciliación con aquella persona que ha cometido un pecado hacia nosotros, con aquella persona que nos ha lastimado. Sí requiere que seamos restaurados y que las relaciones sean restauradas, pero esto es un proceso. No digamos que va a ser algo automático. Te perdoné y me reconcilié y seguimos como si nada pasara. Claro que se requiere de un proceso de sanidad de la persona ofendida, y se requiere un proceso en el que la persona que ofendió también se restaure y también tenga en cuenta aquellas cosas que está haciendo mal y busque sanarse a sí mismo para dejar esos malos comportamientos. Y en medio de ese proceso de sanidad de ambas partes, nos llegamos al proceso de la reconciliación. Jesús, cuando le preguntaron acerca del divorcio, dijo que se había permitido por parte de Moisés dar carta de divorcio en cuando se había producido la separación por una traición que implicaba un tercero que ingresara en la relación del matrimonio. Se permitía, pero esto se daba por la dureza del corazón del hombre al no perdonar, porque no buscábamos la reconciliación, sino que decidimos separar y abandonar debido a la falta. Fue la dureza del corazón del hombre que permitió un poco de flexibilización en cuanto a la separación de una pareja que estaba constituida en matrimonio. Dureza de corazón de quien decide no perdonar la falta, y dureza del corazón de quien decide traicionar y no enmendar su error. Pero no nace en el corazón de Dios la separación, ni en el matrimonio, ni en las relaciones de amistad, ni en los lazos familiares, sino que por el contrario, luego de un agravio, Dios quiere que todos nos reconciliemos, así como Él decidió perdonar nuestros pecados, reconciliarse y volver a ser no solo amigo de nosotros, sino adoptarnos en su familia, darnos un sello y hacernos uno con Cristo, para estar con Él eternamente. Y en resumen, quiero que nos quedemos con este mensaje. El perdón sí requiere de una sanidad interior que nos lleve al olvido y la reconciliación. Puede ser que nosotros no volvamos a hacer negocios con ese socio que un día nos estafó, o quizá no volvamos a vivir bajo el mismo techo
con la persona que un día nos lastimó. Sin embargo, nuestras relaciones sí deben ser reconstruidas a tal punto de que nosotros podamos sentarnos a la mesa, podamos encontrarnos en la calle, podamos caminar, podamos hacernos una llamada de manera que los lazos se vuelvan a construir y que nuestra amistad vuelva a ser sincera o nuestras relaciones también vuelvan a ser sinceras y vuelvan a ser totalmente naturales, no forzadas ni llenas de hipocresía, sino llenas del amor, la misericordia y la unión, la paz de la cual tanto nos vino a enseñar el príncipe de paz, que es nuestro amado Jesús. Gracias por llegar hasta aquí, que Dios te bendiga. No olvides dar like, no olvides que esta palabra puedes volverla a repetir las veces que sea necesaria, de manera que en tu corazón puedas recibir esta verdad con toda la humildad y con todo el amor, porque recuerda que vivimos para servir a Dios y no a los hombres, pero no es necesario llevar buenas relaciones con los hombres para poder agradar a nuestro Dios. Comparte, síguenos, da like y síguenos acompañando para más mensajes y semillas de fe a la luz de la palabra. Dios te bendiga.